entonces vamos a empezar. Miren, vamos con Michael Graves, que fue uno de los arquitectos pues, más importantes de lo que es el posmoderno historicista. Él no tuvo la fortuna de ganar ningún premio Pritzker, pero tuvo la fortuna de que su libro fuera uno de los más, su obra haya sido una de las más trascendentales para el posmoderno historicista, más conocida, ¿sí? Él fue arquitecto de la Universidad de Cincinnati, murió a los 81 años, 81 años este señor, y bueno, creo que a los 80 años ya uno se puede considerar completamente longevo, ¿no? Como les había dicho, los grandes arquitectos, sobre todo los últimos, han sido muy, muy longevos. Y vamos a empezar con el edificio Portland, que les digo que es uno de los más famosos porque incluso hay un libro que trata sobre el posmoderno en la arquitectura, en cuya portada se encuentra este edificio, ¿sí? Entonces, por ahí alguien tiene un micrófono abierto, me lo cierran porque oigo eco. Gracias. Entonces les decía, este edificio de Portland en Estados Unidos, en Oregon, ya en la parte muy norte de Estados Unidos, en el Pacífico, es uno de los más representativos del posmoderno historicista. Ahora, durante un tiempo estuvo algo deteriorado, como lo pueden ver, estuvo en una faceta, digamos, de restauración, y es algo que quiero comentarles porque, bueno, una de las áreas importantes de lo que es nuestra disciplina de la arquitectura es definitivamente la restauración. La restauración se divide obviamente en recuperación, en rehabilitación, en conservación, o sea, diferentes elementos que hacen que un edificio pueda seguir vivo y pueda seguir manteniéndose como debe de ser, sobre todo cuando un edificio es considerado patrimonial, ¿no? Patrimonio de la nación, de la humanidad. Y algo que me gusta mucho de los gringos es, ¡ay, qué fue eso! Okay. Es que va pasando un camión como con cosas raras en la caja, pero bueno. Entonces, algo que me gusta de ellos es que toman muy en serio la restauración. Y cuando realmente se hace una restauración, se hace porque se hace, ¿no? Desafortunadamente ellos no tienen tantos edificios patrimoniales como los tenemos nosotros, ¿no? Y aquí ya es un desastre la restauración, o sea, hay gente que se dedica y es maravillosa en cuestiones de restauración. Hay, por ejemplo, ahí en la escuela, en la sección de estudios de posgrado, en el área de restauración, hay arquitectos que se dedican realmente no nada más a la cuestión teórica, sino a la práctica, sí practican esta cuestión de la restauración muy seria. Y eso, pues obviamente siempre se agradece, ¿no? Tener gente ahí en la escuela. Aparte tenemos la especialidad en restauración ahí en la escuela, ¿no? La maestría en el campo de restauración también, el doctorado, etcétera. Y bueno, como les decía, había un programa, no sé si todavía sale, pero me encantaba, de un arquitecto muy guapo, por cierto, que se dedicaba a restaurar casas viejas del estado de Virginia. Entonces, hace unas cosas maravillosas, ¿no? La manera en cómo él buscaba algunas piezas de la fachada que hacían falta, muchas veces reestructurar la casa, el edificio, para que pudiera seguir funcionando, ¿no? Y no tuviera un peligro estructural. Y bueno, aquí podemos ver un ejemplo de todo esto. El edificio Portland, que en su momento, bueno, no tenemos el año, bueno, aquí no me lo puso esta chica que hace el servicio social conmigo, y este edificio en un momento, pues, estuvo deteriorado y lo tuvieron que arreglar, restaurar, ¿no? A lo que voy es que como arquitectos, ese es un área que debemos de motivar mucho, ¿no? Que es el conservar nuestros edificios patrimoniales, joyas arquitectónicas, es súper importante. Y bueno, pues un ejemplo, como les digo, es este edificio Portland, que finalmente fue restaurado o está siendo restaurado, tendría que investigarlo. Pero aquí lo importante, lo que tenemos que ver es cómo Michael Graves lo que hizo fue justamente incorporar elementos de la historia
a cuestiones arquitectónicas contemporáneas. Ahora ustedes dirán, bueno, ¿qué es lo que vemos de historia aquí? Bueno, en primer lugar, como parte de la fachada, vean estas líneas que están aquí, que definitivamente hacen alusión a un fuste de una columna estriada, una columna griega, por ejemplo, ¿no? El poner esos elementos como representando ese fuste. Luego, ¿qué es lo que está coronando este fuste? Pues un cuadro, un capitel, que al parecer pues tiene meramente una función de adorno ornamental. Aquí lo podemos ver que ya se les cayó uno, ¿sí? Pero en su momento era una cuestión, aunque es más pequeño que un capitel, porque acuérdense que un capitel va a tener el tamaño de el inicio de la columna, ¿sí? De su fuste, y se va ensanchando conforme va creciendo. Aquí el fuste de la columna es más amplio que el capitel, pero es una interpretación que el arquitecto hizo, ¿de acuerdo? Poner unas columnas con estos capiteles y luego rematarlo con esta cosa rara, ¿sí? Que si se fijan, hace la vez de un frontón griego, se pone de esa manera, pero invertido, ¿sí? O sea, es jugar con diferentes elementos que Michael Graves dice, bueno, los voy a reincorporar, pero los voy a incorporar a la arquitectura contemporánea, pero también los voy a reinterpretar, ¿sí? Yo creo que eso es padrísimo, eso es interesantísimo lo que hace este señor aquí. Bueno, después tenemos un edificio que cae en el colmo, digamos, de la caricatura, ¿no? Y si se fijan, bueno, podemos tener, bueno, en primer lugar, como deben de imaginar, son las oficinas de Disney que están en California, ¿ok? Y lo que hace Michael Graves es que le hacen un encargo, ¿sí? De Disney, le dicen, tienes que hacer las oficinas, pero queremos que esto sea tipo un palacio griego, con sus atlantes, ¿sí? Atlantes, acuérdense que en la arquitectura clásica son figuras humanas de hombres a manera de columnas, ¿de acuerdo? Y a manera de columnas, ¿qué quiere decir? Que Michael Graves dice, voy a utilizar estos atlantes, así se llaman, cuando son figuras femeninas se llaman cariátides, y toma los atlantes y dice, bueno, pues ¿por qué no hacerlo, pero ahora con los enanitos de Blancanieves, ¿no? Para que realmente este edificio tenga una identidad. Entonces, tiene un paseo apergolado, en este caso, también muy clásico, con su frontón y sus atlantes, que en este caso son los enanitos. Entonces, es traer estos elementos de la cultura clásica griega a un edificio contemporáneo. Luego nos vamos con uno de los edificios más interesantes que tiene Michael Graves, que es justamente la Biblioteca Pública de Denver, ¿sí? Y esta biblioteca, fíjense, vamos a tomar en cuenta 3 elementos de esta biblioteca, ¿ok? Número 1, la posmodernidad historicista no quiere decir que únicamente nos hable de historia. Recuerden que la geometría pura, euclidiana, inventada por los griegos, la geometría también es historia, ¿sí? Entonces, este señor, y más adelante vamos a ver otro, Mario Botta, este señor Michael Graves toma la geometría pura para desarrollar esta biblioteca, ¿ok? Número 1. Número 2, vamos a tener unas columnatas. Esta es una columnata, esta es otra columnata. La columnata quiere decir serie de columnas, ¿sí? Serie, en este caso son pilares, pero cuando tenemos una serie de columnas o pilares, la vamos a llamar columnatas, que viene de los griegos. Toma este elemento. Y luego este remate maravilloso que tenemos aquí, que es un super capitel, que es un simple adorno que da al edificio, pero
se convierte obviamente en un elemento importante, como si fuera la representación de una gran columna y un capitel, ¿sí? Eso es traer la historia a la arquitectura actual. Estamos hablando de un edificio de 1995, o sea, está por cumplir, ¿cuántos años? 30, ¿no? O sea, es un edificio prácticamente reciente, ¿ok? Y este edificio representa o nos da esas características posmodernas historicistas. Es todo un logro, ¿no? Bien, luego nos vamos con igual la ampliación del Instituto de Arte de Minneapolis en el 2006. Es algo mucho más reciente. Y fíjense cómo es algo muy discreto, pero tratando de poner elementos realmente históricos, ¿sí? Ejemplos, ahí les va esto. ¿Alguien me puede decir cómo se llamaría este elemento en la arquitectura medieval o gótica? ¿Rosetón? Rosetón, muy bien. En los templos antiguos, perdón, góticos, a la entrada existe ese círculo llamado rosetón, que también lo vemos en algunas iglesias aquí en México, sobre todo novohispanas del siglo XVI, en algunos conventos. Es una influencia totalmente gótica, pero aquí es un rosetón ciego, ¿no? No tiene ninguna particularidad más que adornar, ¿ok? Ahora, estos elementos que llamamos una columna que parte en dos, el parte luz también, elemento gótico, ¿sí? Entonces son elementos que toma Michael Graves para ser incorporados en una arquitectura netamente contemporánea. Luego nos vamos con Ricardo Bofill. Y Ricardo Bofill, como pueden ver, es un arquitecto que sigue vivo, que sigue trabajando mucho, ya está viejito, aquí todavía se ve medio chavorrucón, pero bueno, pues ya está grande el señor. Y bueno, aparte de ser el ex suegro de Paulina Rubio, vamos a ver qué cosas tan interesantes ha hecho arquitectónicamente, ¿sí? Y han influido completamente para el desarrollo de la arquitectura postmoderna a nivel internacional. Y bueno, tenemos el Teatro Nacional de Cataluña en Barcelona. Díganme si no, esto es un postmoderno historicista, con una influencia también de high-tech, mezcla tardomoderno con la experiencia del postmoderno historicista, y hace como un envolvente tipo igual templo griego, lo pueden ver ahí. O sea, perfectamente se puede identificar, pero esto no quiere decir que sea un templo griego. Es un teatro contemporáneo con estas características netamente contemporáneas traídas de la historia, de lo clásico a la actualidad. Vean el interior. Independientemente de las butacas y del plafón, vean lo que hay aquí al fondo. Y en el fondo tenemos esta representación de diferentes puertas, que son las puertas, pero siempre con sus pequeños elementos de frontones pequeños, sus jambas y sus dinteles, que son algo completamente neoclásico. Entonces, traer a la actualidad la historia, ¿sí? Otro elemento, los espacios de Abraxas, en Francia, como pueden ver, un edificio muy interesante porque aparte tiene la gran característica que recientemente sirvió de escenografía para una película. A ver, ¿quién me la puede decir? Ay, no puede ser nadie. En el otro grupo de volada. Los Juegos del Hambre, ¿no? Exacto. A ver, dime. Sí, es cierto. A ver, recuérdenme esa escena. ¿De qué se trata esa escena de los Juegos del Hambre? La de Me ofrezco como tributo. ¿La de qué? Donde se ofrece como tributo. Sí, o algo así, ¿no? Pues entran al Capitolio, algo así me acuerdo, profe. Es cuando intentan atacarlo y hay trampas. Entran a este espacio, pero llega como una ola de una como aceite. De ácido o algo así. Que se cubre completamente. Bueno,
Pues este es justamente el edificio que sirvió para esa escenografía. Y si hablamos de cuestiones semióticas o simbólicas, el cómo esa película tan futurista tiene que ver con algo contemporáneo y también con la historia, ¿sí? ¿Por qué? Porque este tipo de edificios no son históricos en el sentido que se hayan construido hace cientos, miles de años, sino que es un edificio del siglo XX adaptando a la historia dentro de la arquitectura y es lo que los hace completamente anacrónicos o disímbolos, ¿no? No encontramos un significado ni un tiempo específico. Sabemos que se construyeron porque pues obviamente sabemos que es del arquitecto de 1982, ¿no? Pero tiene estas características como pueden ver aquí, por ejemplo, estos frontones truncados, que realmente no son frontones, simplemente están manifestados, están pintados o están a partir de diferentes acabados desarrollados, ¿no? O estos detalles que tenemos aquí, ¿no? Círculos, pilastras, estas estrías con estos capiteles completamente cuadrados. Es una reinterpretación de la historia, ¿ok? Vean estas columnas, en este caso están a la mitad, por lo tanto se llaman medias cañas o medias muestras, y vean cómo se manifiestan en lo que es la arquitectura actual. Y bueno, otro edificio en Chicago, el West Waker, o Walker, más bien, Walker, no, yo diría Walker. Bueno, y este edificio, vean, simplemente el remate que tiene, ¿sí? Que hace alusión a un templo griego. Y vean la entrada, que es muy parecida a lo que tenemos, por ejemplo, señalado acá, ¿no? Nada más disimulado, ¿no? Estos pequeños frontoncitos o incluso esto que tenemos acá con sus dinteles y sus jambas, ¿sí? También representado acá, ¿ok? Estas pilastras, es algo muy, muy, muy bonito. Y bueno, por otro lado, y por último, creo que es la última obra que vemos, el Instituto Nacional de Educación Física de Cataluña, Barcelona, y hace referencia no nada más a la cuestión griega, sino que se va directamente a cuestiones renacentistas. Un palacio renacentista, el cual está centrado en el frontón en una parte central con estas alas, ¿sí? Estos elementos o estos volúmenes que están al lado, ¿sí? Con su entrada, con sus columnas, etcétera. O sea, en una monocromía perfecta, pero es un edificio de 1990. O sea, tiene, ¿qué? 30 años, ¿no? Va para 32 años este edificio. Y vean cómo está desarrollado de tal manera que no es renacentista, es un posmoderno historicista, ¿de acuerdo? Y otro más, vean cómo el arquitecto Bofill tiene su sello, ¿no? La Plaza del Nombre de Oro, es algo así, se podría traducir. Vean esta foto aérea, cómo está desarrollada con una perfecta armonía geométrica. Estos elementos, esta supercolumna, que es un columnón enorme, como un elemento desde el que deben de ser algunas escaleras por dentro, y como un elemento realmente escenográfico, ¿no? Bueno, a ver, espérenme, alguien me está pidiendo entrada, aguántenme tantito. Para variar, irse llegando tarde. Y bueno, vamos a seguir. Perdón, profe, es que yo había intentado entrar y no me permitía y ya llevaba... Claro, porque yo ya estaba dando mi clase, Ilse. Pero no me dejaba, de verdad, Ya saben que yo soy súper puntual, al menos a distancia. Ya cuando nos veamos en la escuela, que bueno, no creo, ya no nos vamos a ver porque acabaremos el semestre en línea, espero. Pues bueno, ya ¿cómo se llama? En la escuela es otra cosa, en lo que llevo el salón y saco el proyector y todo eso. Pero bueno, de eso no estamos hablando. Vamos a hablar, ahora vamos con Mario Botta, el siguiente arquitecto, ¿sí? No, lo seguimos viendo, ¿verdad? Sí, profe. Perfecto. Y Mario Botta, ¿sí? Nace en 1943 en
tiene sus estudios obviamente en Milán, en Italia, porque es un arquitecto suizo-italiano, así como Le Corbusier era franco-suizo, este es italiano-suizo o suizo-italiano, ¿no? Y bueno, aquí ¿qué dice? Ay, no, ahí se le fue a esta chica, la voy a regañar. No sé qué puso ahí Rookie Arquitectos. En fin, elementos importantes. Bueno, vamos a llamar a Mario Botta como el arquitecto que maneja de una manera fabulosa la geometría. Y se considera historicista también porque trae elementos históricos a partir de la geometría, ¿sí? Y él comienza con este tipo de proyectos. Por ejemplo, la Casa Bianchi, que se me hace una cosa maravillosa dentro de un terreno, ya tiene sus años, ya para 50 años esta casa, pero el cómo, a partir como de un puente peatonal de periférico, es la entrada a la calle, perdón, a la casa, de la calle hacia la casa, y luego a partir de ahí uno baja. Este es el acceso. O sea, no es subir, sino bajar. En un terreno que obviamente uno puede imaginar que es una barranquita, está escarpado, y no necesariamente tenemos que el terreno hacerlo recto para que podamos diseñar, ¿verdad? Eso es importante también. Eso es parte de nuestro ingenio como arquitectos. Entonces, les decía, Mario Botta es uno de los que más ha desarrollado las cuestiones geométricas en la arquitectura. Aquí tenemos uno de sus grandes ejemplos, el Museo de Arte Moderno de San Francisco, y vean cómo este proyecto, a partir de estos volúmenes geométricos, ¿sí?, podemos identificar elementos de la historia. Estos escalonamientos a manera de templos mesopotámicos, por ejemplo, de los grandes pilonos egipcios, ¿sí? Esa es una parte importante del desarrollo de la arquitectura de Mario Botta. Involucrar texturas, involucrar conceptos básicos, ¿no? Líneas, puntos, geometría, ¿sí? Pero también incorporar algo de naturaleza bioclimática y sustentabilidad. Por ejemplo, este círculo, que son una serie de paneles solares que funcionan también como elemento sustentable de la biblioteca, ¿sí? Entonces, Mario Botta va más allá del posmoderno, también llega a la sustentabilidad, ¿no? Eso es lo importante también. O la Catedral de la Resurrección en Évry, en Francia, como pueden ver también, ¿sí? La incorporación de estos árboles fue quizá Mario Botta el que da esta idea interesantísima sobre las azoteas sustentables, ¿no? Con estos jardines en azoteas, una idea que viene desde luego desde Le Corbusier, pero bueno, él la retoma. ¿Qué pasó? Profe, toda su fachada es como una celosía o algo así, ¿no? Una celosía, exacto, ajá. Sí, claro, por supuesto, sí. Y acuérdense que las celosías provienen de la arquitectura musulmana, de la arquitectura morisca árabe, ¿sí? Entonces, hay una cantidad de elementos históricos también que existen, y aparte de la geometría, en la incorporación de este tipo de arquitectura de Mario Botta. Por ejemplo, esta iglesia de San Juan Bautista en Suiza, que es algo muy sencillo, muy pequeño, pero como es un cilindro truncado a partir de ejercicios de geometría descriptiva que ustedes en su momento hicieron en primero o en segundo semestre. Espero que los hayan hecho. Y vean, por ejemplo, en los interiores, estos elementos abocinados que hace Mario Botta aquí, pero pues la forma en mezclar estos bloques grises con blancos nos hace esta riqueza de arquitectura, de geometría y de historia para este arquitecto, ¿sí? Otra, la Casa San Pietro. Vean nomás. Estos elementos tan sencillos como vean simplemente la planta arquitectónica, ¿no? Son 2 volúmenes a un lado y de ahí a partir de una escalera del medio suben. Con este remate,
que tenemos aquí, que es un elemento netamente estético, ornamental, pero que hace alusión también a las cuestiones de la arquitectura antigua y la geometría sobre todo. Mario Botas, se fijan, son casas o proyectos pequeños o grandes, pero muy, muy geométricos, ¿ok? Ese es su sello de este arquitecto. A mí, les voy a confesar, en un principio no me gustaba para nada, porque decía, bueno, es una arquitectura muy geométrica, pero ya cuando la empiezo a estudiar, la empiezo a analizar, digo, wow, tiene elementos bien importantes, y ahora, curiosamente, se ha convertido en una de mis arquitecturas favoritas que existen, ¿ok? Bueno, con eso vamos a dar por terminado esta cuestión de la historia del posmoderno historicista, que si lo queremos definir como tal, lo vamos a llamar como un posmoderno que integra a la historia en una arquitectura contemporánea, ¿sí? Ahora, si ustedes me dijeran, ¿actualmente ya murió el posmoderno historicista? No, para nada. Hay algunos arquitectos que siguen tomando esta tendencia para seguir diseñando. Tomar elementos de la historia para conformar un nuevo proyecto, ¿sí? Obviamente ya con cuestiones de sustentabilidad y cuestiones así, ¿no? De nuevos materiales y lo que quieran. Pero el posmoderno se trata precisamente de eso. El posmoderno nos hace pensar en una mezcla de diferentes estilos. Él incorpora la historia, él incorpora la tecnología, él incorpora la geometría. Pero eso lo vamos a ver posteriormente, ¿ok? Bueno, cerramos esto y bien. Bueno, ¿hasta aquí alguna duda con respecto a incorporar esos elementos de la historia? Miren, muchos me preguntan, y antes, bueno, no sé si me lo van a preguntar, si hay algún arquitecto mexicano que haya incorporado esos elementos de la historia mexicana a un proyecto contemporáneo. Y pues sí, definitivamente Agustín Hernández. Si se fijan, Agustín Hernández incorpora esta historia prehispánica a sus proyectos arquitectónicos, que bueno, luego les terminan diciendo de otra manera, pero la conceptualización original, por ejemplo, el edificio Calakmul, con una cuestión de toda una mística maya que existe en Santa Fe, para que le terminen diciendo la lavadora. Pero bueno, ahora sí que una cosa es la intención del arquitecto y la otra es el imaginario popular que puede existir, ¿ok? Bueno, entonces, hasta ahí creo que estamos, profe. Sí. Perdón. ¿Qué pasó? Usted, por ejemplo, bueno, la estela de luz, que la mayoría lo conocemos como la suavicrema, ¿cree Exacto. que contenga estos conceptos históricos o por lo menos los ha podido identificar? Bueno, mira, no he leído yo nada de la estela de luz o cuál es el concepto en el cual se basó para desarrollarse, pero pues habría que ver, porque finalmente, como les digo, una cosa es el concepto que toma el arquitecto, la cuestión de elementos, por ejemplo, históricos que puede tomar el arquitecto para desarrollarla, y otra es la identidad que le da pues la gente que va caminando por ahí, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues sí, ni modo, pues, la suavicrema, pues es lo que así le llaman, ¿no? O chocorrol, o que está en el Centro Nacional de las Artes, o sea, pero eso ya es parte de nuestra forma de ser como chilangos, ¿no? De bautizar estos edificios. Pero bueno, habría que ver. ¿Tú sabes o alguien sabe cuál fue el concepto de la estela de luz al desarrollar? Bueno, yo le pregunto porque, o sea, sí estoy investigando y la neta estaría cool como el tratar de investigarlo. La gente obviamente no se siente identificada, o sea, ese edificio no logró su cometido. Entonces estaría cool como darle de difusión si es que el concepto vale la pena. Y pues por ello hay que investigarlo, ¿no? Mira, yo creo que sí, claro. Yo creo que todo edificio que se haga, pues desde luego que vale la pena, ¿no? Desafortunadamente, todos estos edificios que provienen de administraciones, de gobiernos anteriores, que no le den un fin específico,
pues obviamente es un desperdicio de dinero y de tiempo y de diseño. Pero bueno, en su momento el proyecto era muy interesante con este super arco que se iba a hacer, tipo como el arco de San Luis, Missouri, de Eero Saarinen. Como un anillo, ¿no? Como un anillo, etc. Pero pues no alcanzaba para eso, ¿no? Pero había que festejar y había que, pues vamos a decirle, hasta derrochar el dinero en algo, ¿sí? Que tuviera cierta identidad. Y yo no lo considero como tal un elefante blanco. Un elefante blanco se le dice a cualquier obra arquitectónica que no tiene sentido y no tiene uso y no tiene nada que hacer. Pero la Estela de Luz tiene ya una identidad en la ciudad y todo el mundo la conoce por eso, precisamente. ¿Profe? Sí. Perdón, respondiendo a lo que decía mi compañero, bueno, lo googleé y estuve viendo, y sí tiene una referencia a un ciclo prehispánico, la Estela de Luz. Ok, habría que ver esa característica, ¿no? Habría que ver cómo la podemos interpretar, porque como arquitectos podemos identificarla y podemos ver esos elementos, porque si se fijan, este vidrio que tiene es tipo este vidrio ambarino que tiene, es algo interesante, o sea, no es miren, como arquitectos lo podemos entender, pero la gente que pasa por ahí, pues, ¿qué puede decir? Ay, pinche derroche, ¿qué es esto? No sirve de nada, no, porque tiene una función de identidad y tiene una función escultórica, no tanto arquitectónica de habitar. Porque obviamente en la parte de abajo tiene un espacio muy grande, tipo museo, tipo de exhibiciones, interesante también. Y a nivel urbano, pues, repito, pues es algo que finalmente le da identidad a ese lugar. ¿Ok? ¿Qué otra duda al respecto? Sí, ahora, si me preguntaran, ¿estoy a favor o en contra? Pues miren, ya pasaron muchos años y definitivamente es algo que la gente conoce y la identificamos como tal. Y bueno, pues es la suavicrema y lo que quieran. Pero también en las noches, no sé si la han visto y han pasado por ahí en la noche, es un espacio bonito, ¿eh? Y transitar por ahí debajo también tiene su chiste, o sea, desafortunadamente ahorita ha entrado mucho polémica, pues a partir del ignorante del presidente en este sentido, ¿no? Ignorante en el sentido arquitectónico de lo que pudo haber sido o es este lugar, ¿ok? Y bueno, chicos, vamos a ver de manera general las tareas que me entregaron, ¿sí? Ahorita no les voy a dar una calificación porque no voy a acabar, pero quiero ver de manera general cómo pudieron entender esta clasificación de inicio. Ok, y aquí tenemos, ¿sí? Y aquí estoy viendo, por ejemplo, María Isabel, que hizo incluso un análisis gráfico, al menos de estas tres, con la cuestión le puso su sección áurea, en el caso de Philip Johnson, esta cuestión de simetría, y este santuario de Merichel de Ricardo Bofill, que es completamente haciendo referencia a la arquitectura gótica incluso, ¿no? Bien tardomoderno, bien. Bien, está muy padre tu ejemplo. Aunque aquí ya te fuiste hasta antes del posmoderno, ¿sí? Oh. Con este Antonio Gaudí, pero no importa, incluso Alvaralto también. Pero son, por ejemplo, la arquitectura orgánica que tiene que ver con estos tres arquitectos no forma parte de lo que sería la posmodernidad. Se retoma en la posmodernidad para desarrollar la arquitectura sustentable. Esa es otra cosa, que es lo que tenemos aquí abajo. Pero mira, muy bien tu tarea, ¿eh? Está muy, muy, muy padre. Gracias, profe. La casa Schroeder, Gerrit Rietveld, Miss Van der Rohe, muy bien, ok, perfecto. Ok, ya después iré calificando, nada más quiero ver, bueno, sí entendiste el